used to some kind of, muffin is over now. Does that mean ultimately? El programa de televisión Una tras otra, conducido por el irreverente presentador y humorista Paco Stanley, había comenzado con normalidad aquella mañana del 7 de junio de 1999. Eran alrededor de las 8 de la mañana cuando Stanley dio la bienvenida a su audiencia y recibió a su compañero Mario Mayito Besares. En ese momento, Besares dijo que estaba lesionado y que por eso llevaba una férula en su pie izquierdo. Esta situación, como era común en la dupla, fue objeto de sarcasmos e ironías por parte de Paco Stanley. Tengo patita, no tengo patita porque la tengo desconchadita. Mire usted la patita. El programa fue transcurriendo como de costumbre hasta que en un momento Paco salió de improviso del estudio de grabación diciendo que luego regresaría. Minutos más tarde, cuando volvió al aire, se lo notó agobiado y nervioso. Al finalizar el programa, saludó al público como de costumbre sin saber que esta sería su última despedida. Luego de finalizada la grabación, Stanley salió de los estudios de TV Azteca y, junto a su equipo, decidieron ir a almorzar al restaurante El Charco de las Ranas. Cuando terminaron de comer y ya se estaban por retirar, Mario Besares recibió una llamada que atendió lejos de la mesa. Le pidió a sus acompañantes que salieran y que lo esperaran afuera, ya que no se sentía bien y que necesitaba ir al baño. Stanley, junto al grupo, se dirigió hacia la camioneta para esperar a Besares, pero en apenas unos segundos fueron abordados por un grupo de hombres que llevaban armas automáticas y comenzaron a disparar. La vertiginosa vida de Paco Stanley lo había llevado, en el último tiempo, a estar siempre al filo de la vida y la muerte. Esta vez sería su final. Francisco Jorge Stanley Albaitero, conocido como Paco Stanley, nació el 3 de julio de 1942 en la Ciudad de México. Durante su infancia vivió en la colonia Roma. Su familia no tenía muchos recursos, pero su tenacidad y ganas de progresar lo llevaron a estudiar el profesorado de literatura. Más tarde, se inscribió en la universidad para estudiar abogacía, carrera de la cual se recibió. Sus deseos de crecer profesionalmente lo hicieron también incursionar en la política y se unió al PRI, el Partido Revolucionario Institucional. Allí se desarrolló como subsecretario de Comunicación. Quizá este cargo hizo que Stanley se interesara por los medios de comunicación y en sus comienzos empezó a trabajar en la radio. En el año 1969, Paco Stanley comenzó su carrera dentro de la emisora XEXAM, donde parte de su trabajo consistía en la narración de radionovelas y radioteatros. Durante su tiempo allí, participó dentro de varios noticieros y tuvo la oportunidad de desplegar su creatividad y versatilidad realizando varios personajes en el programa Capitanes Infantiles del Aire. En 1974 ya contaba con un vasto recorrido en el mundo de la radio y ese mismo año fue contratado por Televisa para trabajar en Canal 4. Lo eligieron para encabezar el programa Nuestra Gente y a partir de allí comenzó su carrera televisiva. Más tarde continuó abriéndose camino en el mundo de la televisión con los programas Alegrías del Mediodía, Divertidísimo, La Mujer Ahora y en 1982 se sumó al programa de televisión El Club del Hogar de Canal 2, junto al comediante Francisco Fuentes Madaleno. En esta emisión se mezclaban los sketches de comedia, lo que se convirtió en la fórmula de éxito para el presentador. A lo largo de los años, Stanley fue integrando rutinas, chistes e interacción con el público y el staff de los diferentes programas. Desarrolló un humor cada vez más ácido, que fue bien recibido y celebrado por sus seguidores, y continuó por muchos años en esa línea. Participó como conductor y actor en el programa de comedia La Carabina de Ambrosio,
en el que trabajó junto a figuras como el fallecido Javier López Chabelo, Luis de Alba y Benito Castro. Y esta es la voz seductora de Paco Pacorro, de los locutores El Rorro y El Más Cotorro. ¡Que me sigan las buenas! A finales de la década de los 80, Paco Stanley regresó a XEW con el programa matutino Sonrisas y Sorpresas, que mezclaba noticias, variedades y las características rutinas de comedia que formaban parte de su repertorio. Más tarde, ya con el dúo que hizo con el actor y presentador Mario Besares, regresó al Canal de las Estrellas con los programas Ándale y Pácatelas. En este último, se terminó de consolidar como una de las figuras con mayor rating de la televisión mexicana. En la década de los 90, Paco Stanley era uno de los conductores más exitosos de México y su programa fue un trampolín para muchos artistas que deseaban aparecer junto a él por el rating que tenía. Debido a esto, se pudo ver en algunas ediciones a las jóvenes promesas de la música del momento, Shakira, Laura Pausini, Alejandro Sanz o Café Tacuba, quienes, además de hacer sus lanzamientos musicales, en ocasiones participaban de las rutinas cómicas de cada uno de los programas. La forma de ser y el humor del conductor muchas veces molestaba a sus invitados, como la incomodidad que se le vio a Shakira, que por ese entonces tenía solo 19 años, cuando Stanley hizo comentarios cosificantes en referencia al cuerpo de la joven. Qué guapa eres, ¿eh? Tú también estás. Muchas gracias. Se sienta muy bien, morado. Una vueltecita, una vueltecita. Sí, tal vez así rapidísimo. Sí, cómo no, sí hay. Vamos a hacernos novios. ¡Ay, Dios! Esta era una actitud que se repetía frecuentemente ante sus invitadas mujeres. Polifacético, Stanley tenía una gran voz, por lo que grabó 3 discos en los que recitaba poemas y se lucía con su interpretación. Estos discos, aún hoy, siguen vigentes e incluso están en otros lugares del mundo donde fueron replicados. Que toda cosa grande, bella y majestuosa en este mundo nace y se forja en el interior del hombre, gracias a una sola idea y a un solo sentimiento. Paco Stanley podía entrevistar, actuar, hacer reír, conducir, dar noticias, pero su talón de Aquiles, según había declarado él mismo, era el baile. También supo actuar durante 15 años en la versión cómica de la obra de teatro Don Juan Tenorio. Su humor irónico y ácido le supo traer complicaciones dentro de Televisa. En uno de sus programas, Paco hizo una broma que no fue bien recibida por uno de los miembros de las altas esferas de la empresa. Y al parecer, esta situación habría marcado la salida del conductor tras más de 20 años de haber sido una de las figuras principales. Fue entonces que, en 1998, Stanley y su compañero Mario Besares se sumaron a la competencia y comenzaron a trabajar en TV Azteca. Lo hicieron junto al reportero Jorge Gil con el programa Una tras otra, que hacía referencia a una de las muchas frases que el conductor utilizaba frente a las cámaras a manera de código entre él y sus fans. El formato de programa tenía a Paco y a Mario intercambiando temas con el público, haciendo chistes, leyendo saludos que enviaban los espectadores a través de las llamadas y recibiendo a artistas e invitados especiales. En la última emisión del programa, en la mañana del 7 de junio de 1999, Paco Stanley, fiel a su buen humor, saludó a la audiencia afirmando que se trataba del día domingo 27 de octubre de 1914. En esa ocasión, su compañero Mario Besares se presentó con el pie izquierdo lesionado, por lo que llevaba una férula. Esta situación fue blanco de muchos comentarios irónicos, burlescos y cómicos por parte de Stanley. En el transcurso del programa, Paco pasó a la sección de saludos de la audiencia. Comenzó a leer los papeles que le habían llegado, pero uno de los mensajes no lo leyó en voz alta
y lo puso al final de los demás. Minutos más tarde, llamó a un productor del programa y le dijo que lo siguiera a la cabina. Sí, señor. Pedrosa, a la cabina. Ahorita regreso. ¿A dónde va, señor? Juntos, abandonaron el estudio rápidamente. A los pocos minutos, cuando Stanley regresó, se lo notó diferente. No llevaba el saco puesto y bromeó sobre el tema diciendo que tenía mucho calor y que no funcionaban los aires acondicionados. Pero también se lo notaba exaltado, nervioso, y sus cambios de humor eran más que evidentes. En determinado momento, Paco y Mario tuvieron una ligera discusión al aire, como era una constante en el programa. Págale, es lo que tienes que hacer. Hoy sí me dio coraje. Es que- Te estoy hablando, no me veas. Cuando te hablo, venme de frente. Pero en esta ocasión, Stanley alcanzó a golpear a su compañero con los papeles que tenía en la mano. Con los papeles no, ¿ok? Antes de concluir el programa, se despidió con una premonitoria frase. Quiero decirle una mala noticia. Ya nos vamos. Luego de finalizar el programa, Stanley y Besares participaron de una intervención en el programa Sello de Mujer, y luego de salir de los estudios de TV Azteca, se marcharon para almorzar. Paco, junto al reportero de espectáculos Jorge Gil, su compañero de dupla Mario Besares, la modelo Paola Durante, que también trabajaba para el programa, y algunos escoltas de seguridad, decidieron ir a comer al restaurante El Charco de las Ranas. El lugar estaba ubicado en Periférico Sur, cerca de las instalaciones de TV Azteca en la Ciudad de México. Luego de terminar el almuerzo y antes de salir del restaurante, Mario Besares recibió una llamada telefónica, por lo que se retiró de la mesa para atender. Luego de cortar, les comunicó a los demás que lo esperaran afuera, argumentando que la comida le había caído mal y que debía ir al baño y no quería retrasar al grupo. Y así fue que Stanley, Gil y los escoltas salieron del establecimiento para dirigirse hacia la camioneta y esperar allí a Besares. La única que se quedó en la mesa fue Paola Durante. Una vez en la camioneta, Paco se sentó del lado del acompañante y en cuestión de segundos fueron abordados por un grupo de hombres que se acercaron al vehículo. Uno de ellos abrió fuego con una metralleta directamente contra Stanley, quien falleció en el acto, producto de un impacto de bala en el cráneo. Jorge Gil, quien se encontraba en la parte de atrás del vehículo, fue herido en una de sus piernas. Los atacantes huyeron de inmediato por un puente cercano, sin ser vistos ni reconocidos por nadie. La camioneta en la que se encontraban sus víctimas recibió 36 disparos. Varios de ellos impactaron en el cuerpo de Stanley. Personas que transitaban o trabajaban en el lugar también fueron alcanzadas por los proyectiles. Fue el caso de Juan Manuel de Jesús Núñez, un hombre de 30 años que era el encargado del estacionamiento en la zona y recibió 2 disparos en la espalda. Poco después, falleció. En ese momento, las diferentes transmisiones de los programas se detuvieron para dar la triste noticia. Habían asesinado a sangre fría al que era en ese momento el conductor más popular del país. Se trataba también del primer crimen de un presentador en la historia de la televisión mexicana. La muerte de Paco Stanley causó una gran conmoción y estupor, transformándose luego en indignación por la falta de seguridad que estaba viviendo la ciudad. Señor Cuauhtémoc Cárdenas, es la ciudad que usted nos está dejando. Está queriendo ser candidato de la República y nos están matando a los mexicanos. ¡Basta ya de eso, hombre! Sentimientos de dolor, de impotencia, de que nos falta gobierno, nos falta gente con pantalones para que pueda librar a nuestros hombres. No es justo porque él era un hombre que hacía divertir a la gente. Muy triste, muy desconcertada, con miedo, con coraje, con rabia, con... Sumado a esto, los delincuentes no habían podido ser detenidos y el caso estaba a un paso de quedar impune. El traslado de la camioneta con el cuerpo de Paco Stanley
a la Procuraduría General fue transmitido en vivo por la televisión mexicana. Al velatorio del conductor se sumaron familiares, actores, artistas de la televisión y personalidades de la política. Todos condenaron el asesinato y exigieron a las autoridades que esclarecieran el crimen y castigaran a los responsables. El cortejo fúnebre con los restos de Paco Stanley fue acompañado por gran parte de su público, que colmó las calles de la ciudad dándole el último adiós al conductor. Tras el asesinato de Stanley, comenzaron una serie de teorías que giraban en torno a encontrar a los responsables, tanto materiales como intelectuales. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal determinó en ese momento 2 líneas de investigación. La primera apuntaba a una venganza y la segunda a un posible ajuste de cuentas. Paco Stanley era una figura pública muy popular debido al carisma que demostraba en la pantalla chica, por lo que a lo largo de su carrera se lo involucró con varias mujeres, y entre ellas estaba la esposa de Mario Besares. Se llegó a especular que uno de los hijos de ella era en realidad de Stanley y no de Besares. Entre los principales sospechosos del asesinato estuvo, entonces, el propio Besares, que además de este rumor que trascendía desde hacía un tiempo, con su actitud de alejarse e ir al baño justo antes de los disparos, no colaboraba con la presunta inocencia. Esto impulsó la hipótesis de que, tal vez, Mario había conspirado para eliminar al amante de su esposa por despecho y que, por este motivo, estuvo aproximadamente 15 minutos encerrado en el baño mientras ocurría el sangriento ataque. Entre otras cosas, también se llegó a decir que Mario ya se encontraba harto de las bromas que le hacía su compañero en el programa y que, por este motivo, se vengó con su muerte. Otra de las hipótesis que circularon fuertemente fue la de una vinculación de Stanley con el mundo de las drogas. Se decía que el conductor tenía una deuda con un líder de un cártel, lo que culminó en un ajuste de cuentas. Incluso se llegó a asegurar que la víctima tenía nexos con Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, líder del Cártel de Juárez. Y el hecho de que fueran encontrados restos de cocaína en el cuerpo de Stanley durante la autopsia reforzó estas afirmaciones. También se especuló con la posibilidad de que Paco estaba involucrado en la distribución de drogas en el medio artístico, además de que Luis Gabriel Valencia, quien fuera cocinero de los líderes del Cártel de Colima, aseguró en una llamada a la Procuraduría que los autores intelectuales del asesinato habían sido sus expatrones. Aquellos narcos supuestamente habían dado la orden desde prisión debido a una deuda que tenían Stanley y Besares. Con esta teoría, se planteaba la pregunta de si aquella llamada que había recibido Besares durante el almuerzo no tenía relación con este hecho. Y también, si en ese mensaje que había recibido Stanley durante el programa no había oculta una amenaza de lo que más tarde estaba por suceder. Otra hipótesis fue su aparente implicación en un proyecto de lavado de dinero, en el que Stanley oficiaba como un posible testaferro del narcotráfico. Aunque nunca se llegó a comprobar nada de manera oficial, para muchos sigue vigente la hipótesis de que Paco Stanley consumía drogas en exceso y se negó a pagarle a su proveedor por ellas, lo que despertó la furia de los principales capos de ese entonces. Semanas más tarde del asesinato del conductor, la Procuraduría llevó adelante las indagatorias y en ese transcurso de la investigación, Paola Durante y Mario Besares fueron señalados como autores intelectuales del crimen. El 2 de septiembre de 1999, ambos fueron detenidos y junto a ellos Erasmo Pérez Garnica, presunto autor material,
José Luis Rosendo Martínez, asistente de Mario, y Jorge García Escandón, el chofer de Paco Stanley. Todos estuvieron en prisión hasta el 20 de enero de 2001, día en que fueron liberados por falta de pruebas sobre el crimen del que habían sido inculpados. Por insuficiencia probatorio, se ordena su inmediata y absoluta libertad. La historia de Paco Stanley ha inspirado varias producciones televisivas y libros, como el relato que publicó el mismo Jorge Gil, quien se encontraba dentro de la camioneta y fue uno de los testigos del homicidio, bajo el título Mi Verdad. Allí narró con lujos de detalles los hechos del asesinato del conductor. También se realizó el documental El Show, Crónica de un asesinato, en el que a través de testigos e involucrados en el caso, se trató de reconstruir paso a paso el asesinato del conductor. Allí se destaca la ausencia de Jorge Gil, quien, de acuerdo al productor Carlos Sosa, no quiso participar del proyecto. Una nueva bioserie, producida por Amazon Prime, que lleva el nombre de ¿Quién lo mató?, se estrena a fines del mes de mayo de 2024. No obstante, el hijo del conductor, Paul Stanley, aclaró que él no está detrás de este proyecto y sus hermanos tampoco dieron la aprobación para que se llevara a cabo. Pasaron más de 2 décadas desde la muerte del presentador y humorista Paco Stanley, y aún no se conocen las razones. Tampoco se sabe quiénes fueron los responsables de este crimen que impactó y dejó al filo del estupor al público mexicano.